Lo más difícil que tenemos de cambie en nuestra vida es el corazón. Es en realidad lo que más nos cuesta, ¿no? Nuestro corazón eh, que guarda heridas, que guarda rencores, nuestro corazón que tiene miedo, nuestro corazón que no sabe a veces aprovechar lo que tiene, ¿no? Y no lo valora y no lo disfruta. Nuestro corazón que no es capaz de vivir el presente y incluso esta situación que vivimos ahora de pandemia, pues no acaba muchas veces de disfrutar la vida, de valorarla. Hay personas que uno conoce que viven en paz consigo mismas y son capaces de aprovechar las oportunidades, todo lo que les pasa como oportunidades en sus vidas. El Papa Francisco hablaba, ¿no?, de una imagen del naufragio, ¿no? En el naufragio yo puedo estar esperando a que vengan a rescatarme sin hacer nada, amargado, enojado con la vida, con el mundo, con los demás. O puedo, sirviéndome de los restos del naufragio, construir una casa, salir adelante, hacer cosas que me ayuden despertando mi creatividad y mi ingenio a aprovechar lo que tengo y no a quejarme de lo que me falta. Esas personas suelen ser más felices. También son más felices las personas que no llevan cuentas del mal que les hacen o no ponen sobre los demás cargas demasiado pesadas, ¿no? Esas personas son más felices que aquellas que tienen expectativas de los demás que no se cumplen o cargan sobre los demás pues obligaciones que a lo mejor no cumplen y después ellos lo viven sufriendo. La capacidad para adaptarnos nos la da el corazón, ¿no? El corazón hace que seamos capaces de adaptarnos a lo distinto, a lo difícil, eh, y ser capaces de salir adelante en circunstancias adversas, lo que ahora se llama la resiliencia, ¿no? Esa capacidad de volver a levantarse en situaciones tan complejas o difíciles, y que sería algo tan necesario en esta época diferente, tan diferente que estamos viviendo. Educar el corazón es lo que más cuesta. Por eso nosotros hacemos la Alianza de Amor con María para que ella eduque el corazón. Y aún así nos damos cuenta de lo que nos cuesta ver que produce un efecto. O sea, nos cuesta ver que nuestro corazón madura, que nuestro corazón no se queda atado ni anclado en heridas del pasado, que mi corazón sale adelante o es positivo o tiene esperanza. Porque en realidad de eso depende mi forma de vivir, de disfrutar del presente, de disfrutar con alegría, de vivir optimistamente, de ser positivo y de ayudar a otros, ¿no? Eso es lo que cambia. Porque lo que hoy Jesús nos plantea en realidad es un imposible. Él dice que el Evangelio está enfocado, igual que la primera lectura, al perdón, al perdón. Esa palabra que también conocemos y que tanto nos cuesta. Esa palabra que utilizamos muchas veces en nuestra vida para pedir perdón. Pero es algo que es realmente difícil. La pregunta de Pedro tendría un contexto, estaría enmarcada en ese momento seguramente en que, bueno, pues habrían experimentado dificultades, tensiones con algunas personas. Entonces ya la pregunta es hasta 7 veces, o sea, 7 veces como un número de perfección. Y Pedro y Jesús le dice, no, siempre, tienes que perdonar siempre a la misma persona y por lo mismo. Eso es lo absurdo del Evangelio. Porque es siempre a la misma persona y por lo mismo, no es a diferentes personas por cosas diferentes, que todavía tendría alguna posibilidad de éxito. No, es que tiene que ser la misma persona con la que convivo a lo mejor, que hace lo mismo todos los días. Y yo le perdono siempre. Ahí ya nos presentando lo imposible, ¿no? Porque en la vida familiar, sobre todo en tiempos de pandemia, sabemos que hay más de 7 veces que tengo la oportunidad de perdonar a alguien, ¿verdad? O muchas, y cuánto me cuesta perdonarle por cosas pequeñas, porque son las que a veces cuestan en esa vida familiar cotidiana, ¿no? Siempre y por lo mismo. Es decir, que yo puedo entonces reincidir, no hay problema. Puedo reincidir porque se supone que la otra persona que es católica, practicante, conversa, me va a perdonar siempre. Tiene cierta ventaja para el que hace el daño repetidamente, ¿no? El que reincide, no en el daño, sino en una actitud que al otro le molesta, le cuesta, se siente herida, se siente atacada. Yo puedo volver a hacerlo porque sé que me va a perdonar siempre. En realidad, lo único que hace eso es Dios, ¿no? Dios es el único que perdona, a pesar de que a veces decimos esto, Dios no lo perdona ni Dios, es verdad, ni Dios lo perdona, porque lo decimos como expresión, como decir, esto es imperdonable. Y es cierto, ¿no? Cuando miramos nuestra vida, pensamos en cosas tan duras, incluso como lo que el aniversario de ayer de las Torres Gemelas, y pensamos, bueno, hay pecados que difíciles de perdonar para nosotros como hombres, ¿no?
Qué difícil perdonar a alguien que mata, a alguien que provoca un atentado que destroza la vida de familias enteras. Qué difícil perdonar el daño causado con alevosía, con voluntad de hacer daño. Qué difícil perdonar al terrorista, qué difícil perdonar al asesino, qué difícil perdonar al que me roba, al que me hace un daño y me difama. Qué difícil. La verdad que esos son perdones que superan la cuota normal en nuestra vida, ¿no? Siempre el perdón es una gracia de Dios, es verdad, eso lo tenemos presente, ¿no? Porque necesito un acto de mi voluntad, claro que sí, que yo quiera perdonar, pero es una gracia de Dios. Luego hay otros perdones que nosotros vamos acumulando en nuestro corazón y en realidad la falta de perdón en mi alma lo que provoca es que yo me ate, me esclavice. Muchas veces no queremos perdonar porque sentimos que estamos exculpando al que nos hizo daño. No le queremos perdonar porque así por un lado lo tenemos atado a nosotros, ¿no? Está en deuda. En segundo lugar, pensamos que si le perdonamos, estamos como dando a entender que no tuvo tanto, no fue tan grave lo que hizo. Por eso muchas veces cuesta tanto el perdón, porque el orgullo o el amor propio se mete por debajo de mi alma y me va diciendo mensajes al oído: no le perdones, no se lo merece. Es verdad, el perdón no se lo merece. O no te ha pedido perdón, o no está pagando su deuda. Si tú le perdonas va a quedar como que no hizo nada y que todo vale. Qué difícil, ¿no? Realmente hay perdones muy difíciles en nuestra vida. Claro que sí, la traición, la infidelidad, el abuso. Son perdones difíciles. Esos sí que son difíciles. Y ahí realmente tenemos que pedir una gracia a Dios porque en realidad el perdón al que libera no es al que es perdonado. Al que libera, me libera a mí mismo. Yo me libero cuando perdono. Por eso el mayor regalo del perdón es para mí, no para el otro. O sea, el mayor regalo es que yo, cuando vuelvo a acordarme de lo que pasó, porque eso no se me va a olvidar, contamos con ello, porque el olvido, salvo que nos llegue después el Alzheimer o la demencia, pues no va a ocurrir en nuestra vida el olvido. Pero el perdón sí, porque el perdón lo que hace es que yo me recuerde ese hecho sin tanta amargura, sin tanta rabia, sin tanta ira y sin tanto deseo de venganza. Eso es lo que provoca el perdón. Me libera de ese sentimiento que me destruye. Porque el sentimiento del rencor, el sentimiento del deseo de venganza y de la rabia, la ira, es destructivo, es corrosivo, me va necrosando el alma, la va envenenando, va haciendo que mi carácter se cambie, se vuelva más amargo, más agrio. Porque la falta del perdón provoca eso en mi alma. Y me ata, además, me esclaviza a algo que pasó, que ya ocurrió en mi pasado. Y yo continuamente vuelvo a esa herida, a esa ofensa, a ese daño que me causaron. Y vivo esclavizado o atado a aquella persona que me provocó un daño. Y no la dejo ir. No me libero, ni siquiera la dejo ir de mi vida. Cuando a lo mejor me vendría muy bien dejarla ir y liberarme. El perdón, por tanto, cuando lo damos, al que le trae la paz es a mí. Ni siquiera tengo que decírselo a la persona. Basta con que yo lo consiga, lo logre en mi corazón. Y que el sentimiento que surge entonces cuando recuerdo esos hechos ya no esté cargado de rencor, ni de rabia, ni de deseo de venganza. Eso es una gracia de Dios. De lo contrario, estaremos siempre atados a esos sentimientos que nos matan por dentro. Yo soy más capaz de perdonar, en realidad, cuando he sido perdonado. Por eso la parábola de Jesús que hoy pone es muy impactante, porque aquella persona a la que le habían perdonado tanto, cuando le toca a él perdonar no es capaz. Curiosamente, nosotros pensamos que si a mí me perdonan mucho, yo me hago más capaz de perdonar a otros, porque he experimentado una misericordia de Dios, en este caso, o la misericordia de otras personas. A veces cuando en nuestra vida hemos experimentado el perdón porque nos han perdonado, o en nuestra casa, o nuestros padres, o un amigo, o un hermano, o el cónyuge, eso nos hace más humildes porque hemos recibido un perdón que no merecíamos. Y en segundo lugar, nos hace más capaces de ser misericordiosos. Siempre que no nos pase lo que le pasa a este hombre. Entonces Jesús ahí muestra lo que le pasaba a Jesús en su vida, que lo que más le costaba a Jesús era la falta de la misericordia en los hombres. Que el hombre no fuera misericordioso, que quisiera enseguida actuar con venganza, que no fuera capaz de perdonar a su prójimo.
Eso es lo que a Jesús más le llenaba de ese deseo de que se convirtiera ese hombre, ese corazón. Porque Dios sí que perdona siempre. Jesús perdona siempre. Jesús no arroja ninguna piedra sobre la mujer adúltera. Jesús perdona al buen ladrón. Jesús perdona a Pedro cuando lo niega y lo traiciona. Jesús tiene perdones imposibles. Sin embargo, es lo que nos invita a vivir. Un perdón así. Y para ello lo primero que tenemos que ser más conscientes de cuántas veces en nuestra vida hemos experimentado la misericordia, que luego se nos olvida. Se nos olvida las veces que hemos hecho daño a alguien y nos perdonó. Y si hacemos cuenta atrás y miramos no solamente para recoger las heridas que nos han causado, deberíamos también tener nuestra lista de perdones que hemos recibido. Ha habido personas que nos han perdonado y actuamos mal. Ha habido heridas que causamos, a veces sin querer, sin pretenderlo, y nos han perdonado. Hay personas que se ofendieron con nosotros, porque a veces nosotros herimos a otros sin querer, a veces porque tenían expectativas sobre nosotros y no las cumplimos. ¿Cuántas veces nos puede pasar? En una amistad, en una relación de hermanos o relación de hijo, que tiene una expectativa sobre mí, a veces infundada, yo no la cumplí y causé un daño. Y me perdonaron también por eso, aunque, bueno, el problema era de la otra persona más que mío, a lo mejor, pero yo ciertamente no lo hice, no hice un bien que podía haber hecho, pequé de omisión, no cumplí esa expectativa. Esos perdones que he ido acumulando en mi vida, debería ser más consciente de ellos. Y a veces no somos conscientes, somos más conscientes de las heridas que todavía tenemos, de los rencores que guardamos, pero no de los perdones que hemos recibido. Nos han perdonado muchas veces. Hay gente que vive con nosotros y nos perdona continuamente nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestras manías, nuestras costumbres, nuestra forma de comer. Nos lo perdonan, nos perdonan. Tienen misericordia. Ojalá fueran muchas, ¿verdad? ¿No? Porque si tenemos personas que no perdonan nada alrededor, pues eso es peor. Pero si pensamos en la cantidad de gente que nos perdona, seríamos más misericordiosos. Y luego la confesión. A veces pensamos que la confesión es una obligación. ¿Por qué? Si es un acto de misericordia que me libera a mí. Yo no libero a Dios. Dios me libera a mí. La misericordia es un don. O sea, la confesión es un don. No es la obligación. Yo me confieso para liberarme. Y si realmente fuera más consciente de la misericordia que experimento en el sacramento, daría gracias a Dios de rodillas todos los días. Gracias porque peco y tú me perdonas siempre todos mis pecados, Señor, y te olvidas de mis pecados. Y no llevas cuenta del mal que he hecho, porque si la llevases, tendrías una lista muy larga y me perdonas. Y esa misericordia me tiene que capacitar a mí para ser misericordioso, porque si no mi corazón no cambia. Toda la misericordia que he recibido, todo el perdón que he recibido, debería hacerme misericordioso como Dios, capaz de mirar a otros con misericordia, capaz de ser misericordia. El rasgo en el que Dios demuestra su omnipotencia es la misericordia. El Padre Cantre nos quiso transmitir siempre que el Dios del que hablamos nosotros, el Dios amor, es un Dios misericordia, no un Dios justicia ante todo, sino misericordia ante todo. Y esa es la experiencia que uno tiene cuando ha experimentado el amor de Dios en su vida y el amor de personas en su vida que han reflejado torpemente, limitadamente, el amor de Dios. Vamos a pedir al Señor que cambie nuestro corazón para que este Evangelio se parezca en algo a nuestra vida o para que este Evangelio deje algo de inquietud en mi corazón. ¿A quién tengo que perdonar hoy? Si viene mi corazón hoy, ¿a quién debería perdonar? ¿Qué heridas tengo? Hoy vamos a presentárselo sobre el altar. Señor, mira, te traigo a Pedro, a Juan, a Diego, a quien queráis. Lo ponéis sobre el altar. Tengo que perdonarlos. Porque no los perdono. Quiero perdonar esta herida que me causaron hace años. Te la pongo, Señor, sobre el altar. Libérame. Quiero perdonar a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermano, a todos los que con los que convivimos. Los perdono. Ayúdame, Señor. Libérame, Señor. Regálame la paz. Haz que me libere de aquello que me causa deseo de venganza, de un rencor que a veces me amarga por dentro. Esa gracia es la única que consigue cambiar nuestro corazón, para hacerlo más libre, para hacerlo más de Dios y para hacerlo sobre todo más semejante al corazón de Jesús, que era un corazón misericordioso. Vamos a pedírselo a nuestra Madre también en este día del dulce nombre de María, para que ella nos ayude a perdonar como quisiéramos saber perdonar y no lo sabemos, para que miremos con misericordia siempre al que peca en su debilidad,
al que cae en su fragilidad. Solamente así podremos hacer que el otro crezca y mejore. Vamos a pedírselo a Dios y que esa gracia nos la regale hoy para ser mejores con aquellos que están con nosotros.